quebrantar, porque Dios les quiere enseñar algo y no es la voluntad de Dios, no, por lo menos bíblicamente no es el deseo de Dios, no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros les conozcamos a Él, que reconozcamos que Jesús es el Señor y el Salvador, que un día vamos a darle cuenta a Dios, la muerte va a venir a nuestras vidas y nos vamos a presentar delante de Dios y sabremos que los que hemos creído en Jesucristo, Jesucristo estará por nosotros en ese momento. Entonces, ese es el propósito principal del Evangelio. Además de eso, es que los enfermos sean sanados. Mateo 10:8, que los enfermos sean sanados, que estén sanos. Y cuando él le dijo sana enfermos, que le mandó a los discípulos, porque todavía él no había ido al sacrificio perfecto de la cruz. Ahora él hizo el sacrificio perfecto y nosotros, como discípulos de Jesucristo, le estamos diciendo a la gente que el deseo de Dios es que tú estés sano, que tú recuperes tu salud, que tú vivas bien, que ese es el deseo de Dios. Y el echar fuera demonios es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que la gente esté endemoniada. El deseo de Dios no es que la gente viva bajo la influencia o posesión demoníaca cometiendo atrocidades. Hablaba no hace mucho con Raúl que hay unas personas que nosotros conocemos que yo estoy casi segura que ese muchacho está haciendo la vida que está llevando porque tiene que estar poseído por un demonio. Y como le abre puertas a ese demonio, pues el demonio hace con ese muchacho lo que quiere. ¿Para qué le estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros podemos ser muy duros con las personas que vemos, están perdidos en la droga, en el alcohol, en cualquier situación, no son fijos en un trabajo, no logran quedarse en un trabajo, consiguen trabajo y lo sueltan, consiguen trabajo y lo sueltan, y a veces los botan, tienen muchos accidentes de tránsito, cualquier accidente, nunca tienen dinero en sus bolsillos, el dinero que agarran lo gastan, lo malgastan, y a veces nosotros podemos llegar a ser muy duros con ellos. Muchas veces detrás de toda esa conducta hay un demonio operando. Cuando ese demonio se echa fuera en el nombre del Señor Jesucristo, las personas son libres y se les puede hablar del poder que hay en el Evangelio. Ellos deciden que Jesús sea su Señor y su Salvador y sus vidas cambian. Hay gente que tiene mucho problema de adulterio, adulterio tras adulterio y adulterio y adulterio. Y cuando se viene a ver, es un espíritu que está operando en la vida de esta mujer o en la vida de este hombre. Cualquier cosa que usted ve que se repite y que por más que se le habla a una persona, por lo general hay un demonio detrás de esa situación. Nosotros somos cristianos evangélicos y sabemos que los demonios existen y la persona que le abre la puerta a un demonio, el demonio entra y comienza a operar en la vida de esa persona y la vida de esa persona se vuelve un desastre. Eso es para que tengamos en cuenta, porque a veces nos cansamos de orar por alguien y nos cansamos y de repente viene Dios y nos ilumina la mente y comenzamos atando y reprendiendo toda obra del mal en la vida de fulano de tal. Atamos, reprendemos, enmudecemos y declaramos inoperante toda obra del diablo en la vida de. Usted póngale el nombre ahí y después dice, lo declaramos libre en el nombre del Señor Jesucristo. Libre en la vida, que en nombre del Señor fulano de tal es libre por el poder del Señor Jesucristo, por el nombre del Señor Jesucristo. Yo he tenido la experiencia, no mucha, pero algo, de poder ver las liberaciones cuando se echa fuera demonio en el nombre del Señor Jesucristo y la vida de las personas cambian. Y déjeme decirle, cuando oro por mí y yo siento el deseo, siento un profundo deseo en mi corazón
También comienzo, digo, toda obra demoníaca, toda obra del diablo que esté operando, que esté perturbando mi vida, fuera en el nombre de Jesús. Y hoy me declaro libre en el nombre de Jesús. Hay problemas que son emocionales, eso es verdad. Eso, aunque usted y yo oremos, reprendamos, echemos fuera y atemos y enmudecemos, no va a pasar nada, porque es un problema emocional. Lo que necesita es un consejo, necesita terapia. Ahí las personas cambian y hacen modificaciones en su conducta porque cambian su manera de pensar, conforme dice la Biblia, cambian su manera de vivir. Sobre toda cosa que guardas, sobre toda cosa que cuida tu mente, cuida tus pensamientos, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. Entonces, si se trabaja en el alma, se trabajan con los pensamientos, la persona cambia su manera de pensar, cambia su manera de vivir. La persona solamente necesitaba terapia, necesitaba consejo. Pero si la persona es un espíritu que lo está perturbando, por mucho consejo que se le dé, no funciona. Ahí es donde nosotros tenemos que ejercer la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y echar fuera ese demonio, atarlo, enmudecerlo, declararlo inoperante en la vida y se echa fuera en el nombre de Jesús. Ahora, mientras seguimos orando por la liberación de esa persona, hay personas que se le echan fuera los demonios, pero ellos no deciden, ellos no quieren entregarle su corazón a Cristo y el trabajo que se hizo fue prácticamente en vano, porque vienen los demonios y vuelven a hacer morada en esa persona y no es mucho lo que se puede resolver cuando la persona se niega a recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero ese puede ser el tema específico en otra oportunidad. Esto es solamente para darle una idea de lo que nosotros estamos haciendo dentro como iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Debemos, es una responsabilidad, echar fuera demonio. El Señor Jesús nos mandó a hacer eso. Te vea una situación difícil, eche fuera en el nombre de Jesús, fuera. Deja a esa persona libre, déjala libre. Ore por usted mismo. Le dije anteriormente, yo oro por mí misma. Fuera en el nombre de Jesús. Cuando a veces tengo mucha preocupación, mucha ansiedad que viene a mí, y sé que tiene que ver con la parte de mis emociones, pero por si acaso hay una perturbación que no viene de parte de Dios, comienzo y digo, me declaro libre, ahora mismo me declaro libre, me declaro libre en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, todo ataque demoníaco, fuera de mi vida, fuera. Y comienzo a orar y orar hasta que siento que hay un descanso en mí y sé que había una perturbación de parte de los demonios. Entonces, estamos haciendo cosas que son de la Biblia, cosas bíblicas, no nos estamos inventando nada. Dijimos la semana pasada en Romanos 8:11 que dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en usted, mora en mí, ese mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En nosotros no mora cualquier cosa. Sé que para algunos o para muchos es una locura que cuando ellos nos oyen decir que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Sí, toda persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, dentro de esa persona vive, mora, habita el Espíritu Santo de Dios. Él es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a veces nosotros como cristianos caemos en la controversia de decir que Dios no nos oye. Por supuesto que nos oye. Si la Biblia dice que dentro de mí, dentro de usted, habita el Espíritu Santo de Dios, pues por supuesto que Dios nos oye. En Romanos 8, 37, 39, mire lo que dice, que nada. Romanos 8, 37 y 39. Le digo esto para toda aquella persona, incluyendo la que habla,
que esté pasando por alguna tribulación, por alguna dificultad, por un momento difícil, por un momento de que usted no cree, un momento de incredulidad, el temor es tan grande que tiene miedo. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 37, 39 dice que nada nos puede separar del amor de Jesús. Nada, absolutamente nada. De repente usted está lidiando con la culpa y usted piensa que es tan culpable que ya Dios lo desechó, que Dios lo abandonó, que usted no sabe porque Dios no lo oye, que no le responde sus oraciones. Y el diablo le dice, así es, no, ya tú estás desechado, a ti nadie te cree, a ti nadie te ama, a ti nadie te respeta, a ti nadie, tú no eres nadie. Déjeme decir en esta hora que eso es mentira. Romanos 8, 37, 39 dice, nada nos puede separar del amor de Jesús. Y me encanta esto cuando estabas escribiendo, haciendo el estudio, y escribí lo siguiente, nada puede separar de Cristo Jesús. Puso un espacio en blanco, dejó una línea en blanco. Si usted está orando por alguien, ponga ahí el nombre de ese alguien. Nada puede separar de Jesucristo a mi hijo fulano de tal. Nada lo puede separar, nada puede separar a mi hijo. Como yo tengo un hijo que se llama David, yo pongo nada puede separar de Jesucristo a David. Y el otro se llama Daniel, yo pongo nada puede separar de Jesucristo a Daniel. Y digo, nada puede separar de Jesucristo a mis hijos, ni ninguna cosa creada los puede separar del amor de Jesús. También, si usted está batallando con usted mismo, ponga su nombre ahí y ore. Si no sabe qué orar, utilice este versículo bíblico para que usted lo ore, para que medite en él, para que lo repita, para que lo confiese, para que lo profese, para que lo hable sobre su vida o la vida de una persona que usted quiere, que usted desea que su vida sea transformada, que esa persona nazca de nuevo. Y usted puede decir, ninguna cosa creada me separa a mí de Cristo o a mi hijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, ni el futuro. La mayoría de las personas que sufren de ansiedad es por un miedo al futuro. Eso se le puede decir una persona que tenga conocimientos del comportamiento humano, un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, un life coach que llaman. Le puede decir la ansiedad, la mayoría de las veces que una persona sufre de ansiedad es por miedo al futuro, miedo a lo desconocido, la incertidumbre de qué va a pasar mañana conmigo, qué va a pasar mañana con mi esposo, qué va a pasar mañana con mi matrimonio, qué va a pasar mañana con mi trabajo, qué va a pasar mañana con mi compañía, qué va a pasar mañana con mi hija, qué va a pasar mañana con mi hijo, qué va a pasar mañana con mis nietos, qué va a pasar mañana con este país, qué va a pasar mañana con esta generación. Y usted le puede poner ahí todo lo que le produce ansiedad. Eso tiene que ver porque está muy preocupado por lo que va a pasar mañana, la incertidumbre del mañana. Y mire lo que dice la Biblia, dice que ni lo presente, hablando del tiempo, ni lo presente nos puede separar del amor de Cristo. Esa angustia, ese dolor, ese miedo, ese terror que puedes estar sintiendo ahora mismo, no te puede separar del amor de Cristo. Ese miedo, ese terror que tienes por lo que va, por el futuro, que dice ni el porvenir, no te puede separar del amor de Cristo, porque lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios, lo escribió el apóstol Pablo, y dijo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, yo aquí le agregué, ni la enfermedad, ni la droga, ni el alcohol, ni la pornografía, ni la vergüenza, ni la culpa, ni la ira,
tampoco el rechazo, ni ninguna adicción, ni ningún sinsentido de la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar a ti del amor de Cristo Jesús, a menos que por puro deseo tú digas, no, ya yo no quiero más ese amor. Pero de parte de Dios, jamás. De parte de Dios, nunca. Nunca Dios te va a rechazar y nunca Dios te va a echar de que ya no te quiero más porque tú hiciste esto o aquello. Dios no te va a hacer eso a ti, ni a mí tampoco. Dios no es así, Dios no es como los humanos. Nada te puede separar del amor de Jesús, absolutamente nada. Absolutamente nada te puede separar del amor de Jesús. Aquí tengo otro versículo bíblico para alguien que tenga un familiar enfermo o que esté enfermo, que se sienta abatido, que se sienta sin esperanza. El Salmo 107, 20. Escuche lo que dice. Dios envió su palabra y ella lo sanó. Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Cómo lo sanó? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. La importancia de hablar la palabra de Dios. La importancia de confesar correctamente la palabra de Dios. La importancia de hacer una confesión correcta. Cuando hacemos una confesión incorrecta, porque eso es lo que le gusta el miedo, apoderarse de nosotros para que nosotros comencemos a hablar negativo, para que nosotros hablemos negativo de las circunstancias, hablemos negativo de los hijos, de las hijas, de los esposos, de la esposa, de los padres, porque hay poder cuando nosotros confesamos. Hay poder, hay un poder, hermano y hermana. Cuando usted habla, hay un poder. Cuando yo hablo, hay un poder. ¿Cómo usted puede decir, cómo usted comprueba eso? Mire, cuando usted va a una reunión y le dicen algo negativo, ¿cómo sale usted de esa reunión? Usted sale muy mal. ¿Por qué? Porque las palabras que se hablaron en esa reunión eran negativas, eran de malas noticias y las personas salen muy mal de esa reunión. Porque hay un poder cuando esa palabra salió de la boca del que estaba hablando, llegó al oído del que la estaba escuchando y ejerció un acto negativo. También lo podemos usar cuando hay una reunión y la persona que habla da noticias buenas, porque hay un poder. El que habla soltó palabras buenas. El que escuchó palabras buenas, noticias buenas. Y por muy mal que esa persona hubiera entrado en esa reunión, salió con el ánimo levantado, salió con alegría, salió con gozo. ¿Por qué? Porque hay poder en las palabras que nosotros hablamos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, hablándole a los discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Recuerdo el día que yo lo leí y saltó, que esto saltó como de la Biblia, saltó para mi corazón y yo digo, wow, las palabras que el Señor Jesucristo habla son espíritu y son vida. Inmediatamente cambié esa palabra y yo dije, quiere decir que las palabras son espíritu y que dependiendo quien las hable, son vida o son muerte. Yo dije, bendito sea Dios, el cuidado que tenemos que tener cuando hablamos. Palabras, lo que yo hablo le puede dar vida a usted o le puede dar muerte, dependiendo de la palabra, porque imagínese que una persona fue enferma y ay, uno comienza, te diagnosticaron eso, mi amiga se murió de eso, y mi mamá también, y mi tío también. Imagínense esa persona, ¿cómo va a salir? Súper desanimada. Las palabras que nosotros hablamos tienen que ser palabras de vida, palabras de vida. Y si no tenemos, porque a veces no nos acostumbramos a hablar palabras de vida,
pues digamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso insisto, dígase usted mismo lo que dice la palabra de Dios. Salmo 107:20, Dios envió su palabra. Dios envió su palabra. ¿La de quién? La de Dios. Y ella lo sanó, porque la palabra de Dios sana. La palabra de Dios sana. Mire, el poder que tiene la palabra de Dios es tan grande. Le voy a poner este ejemplo. Cuando uno tiene un hijo pequeño y el niño pequeño se nos cae y se rompió los labios, la boquita y se rompió las rodillas y él viene llorando y usted le dice, ay, tranquilo, papito, tranquila, mamita, mira, todo está bien. Usted lo limpia, lo abraza, lo besa, el niño se calma porque usted fue un terapeuta en ese momento para su hijo. Pero a veces tenemos una experiencia tan negativa que el niño se cayó y el papá o la mamá, en vez de hacerle terapia a su hijo, lo que hace es maltratarlo. Le dice, oh, porque eres un tonto, no sabes por dónde camina, peor te hubiera ido. O si es el papá, comienza a culpar a la mamá, por culpa tuya se cayó. O la mamá comienza a culpar al papá, por culpa tuya, porque no lo cuidaste. Eso le hace un efecto muy negativo al niño. Pero ¿qué fue lo que ¿qué fue lo que pasó allí? El niño vio, el niño oyó palabras, 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 palabras. La importancia de que nosotros tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Quién lo sanó? Por medio de la palabra. Tengo también aquí Romanos 1:16, que dice, el evangelio es poder de Dios a todo el que cree. El evangelio, lo que estamos haciendo esta noche, lo que hacemos los jueves y los sábados, es traer palabra de Dios, poder de Dios, hablar, predicar acerca del evangelio del Señor Jesucristo, que Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder, poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios, poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Y a veces dice, pero ¿por qué el evangelio no funciona para esta persona? Porque es que hay una condición. El evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y porque a aquella persona no le funciona, porque hay una condición, lo repito nuevamente, porque es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Lo que estás viviendo hoy, como dijimos del jueves, no es para destruirte, no te va a destruir. Créelo que no te va a destruir. No es para destruirte, no es. Son cosas que a uno le pasan en la vida. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, es decir, a todos los humanos, que todos los humanos la viven, a todos los humanos les sucede, les acontece situaciones difíciles en la vida. Y dice, pero fiel es Dios, que conjunto con la prueba también te dará la salida. Pero fiel es Dios, que junto con la prueba también te da la salida. Ya Él te la dio, ya está, la salida ya está. Lo que tienes que comenzar a creer y a confesar. Estoy viviendo esta situación que para mí es difícil, pero la palabra dice que junto con la prueba ya Dios me dio la salida. Y por experiencia propia sé que a veces cuando uno tiene una situación muy difícil, no tiene fuerzas para orar. Por eso me gusta hablarte de lo que hago cuando paso por las pruebas. A veces me tengo que me quedes un silencio, no sé qué decir, no sé qué hablar, no sé qué confesar, no sé qué profesar. Y siempre digo, Espíritu Santo, dame una palabra, dame una, porque no tengo ánimo, el ánimo está decaído. Como dijo el apóstol Pablo, derrumbado pero no destruido. Estoy en el piso, estoy en el suelo, no sé qué decir. Pero es bueno que aprendas a decir esto y si lo sabes, está bien, lo solamente refuerzas el conocimiento. Con esta prueba
La Biblia dice que fiel es Dios, que junto con la prueba también me dio la salida. Que junto con la prueba también me dio la salida. Junto con esta prueba también tengo la salida. Junto con esta prueba también tengo la salida. Junto con esta prueba también tengo la salida. Junto con esta, si no quiere decir la salida, pues cámbiala por la palabra solución. Junto con esta dificultad también tengo la solución. Junto con este problema, ha venido este problema, pero también tengo la solución. Ahora no la veo, pero la Biblia dice que ya yo la tengo. Y como la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, pues también me agarro de esa promesa. Yo no ando por vista, sino por fe. Y me apropio de la fe en la palabra de Dios y declaro y confieso sobre mi casa y sobre mi vida que junto con este problema también tengo la salida. Junto con este problema también tengo la salida. Junto con este problema también tengo la salida. Te digo lo siguiente, cualquier promesa de Dios presentada mediante una persona, un predicador, un maestro, alguien que te esté enseñando un mensaje, cuando es creída y aplicada, se transforma en poder de Dios. Cuando esa palabra que tú escuchas es creída, se transforma en poder de Dios. Cualquier palabra de Dios que tú escuchas y tú crees, se transforma en poder de Dios, porque es para todo aquel que cree, es para todo aquel que cree, es para todo aquel que cree. Si te sientes muy abrumado, si te sientes muy abrumada, búscate una persona para que te ayude a creer. ¿En qué me baso esto? Con esto voy terminando. Hubo una vez que yo me la pasaba muy enferma, pero muy enferma. Casi todos los meses yo estaba enferma. Problemas respiratorios, cuando no era rinitis, era la sinusitis, era una alergia, era una bronquitis, era algo, pero no tenía que estar mal, muy mal. Siempre estaba mal, siempre, siempre. Y un día estaba leyendo algo que tenía que ver con el poder de Dios y decía, es para el que cree, es para el que cree. Y yo recuerdo que yo dije, pero es que yo ni siquiera creo, yo ni siquiera creo que esto funcione para mí. He estado tanto tiempo enferma que la verdad que yo ni siquiera creo que esto funcione para mí. Y recuerdo que se lo dije a Raúl y le dije, Raúl, necesito un favor. Y Raúl es una gran ayuda para mí, en verdad. Él es una ayuda idónea. El Raúl es una persona que a mí me ha bendecido tanto en este camino del Evangelio. Y le cuento lo que me está pasando. Le digo, Raúl, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Por favor, necesito que me veas saludable. Necesito que me veas sana porque yo no tengo fuerza para verme saludable. Yo lo que me veo, mi imaginación, toda mi imaginación es enfermedad, 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 enfermedad constante, constante, siempre enferma, 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 enferma. No puedo traer a mi mente, no puedo traer en mi imaginación algo que yo me vea saludable. Estaba como metido como en un hueco. Y Raúl me dijo, no te preocupes. Él oró por mí y me dijo, yo te voy a comenzar a verte sana. Y le dije, por favor, ayúdame a ver a David también sano. Porque David, yo con el mismo problema, problemas respiratorios. ¿Y en qué me basé? En la fe, sí se acuerda que hay una parte en la Biblia donde el Señor Jesús estaba predicando en una casa y dice que unos amigos llevaron a un hombre en una camilla, abrieron el techo de esa casa y lo bajaron por ahí porque no lo podían entrar por la puerta normal, no lo podían meter por la puerta normal. Y el Señor Jesús, esa noche, ese día, sanó a esa persona, ese hombre que estaba enfermo. Ahí me basé, porque había estado leyendo un libro que tenía que ver con eso. Por eso te digo esta noche, si te sientes muy débil, que no tienes fe para creer, no te culpes. It's okay. Búscate a alguien que te ayude a creer.
Búscate a alguien que interceda por ti. Dile, ayúdame a orar por mí. No tengo fuerzas. Búscate a alguien que sea positivo para creerle a Dios. Mientras tú cobras fuerza. Y usted sabe, Raúl comenzó a orar eso por mí y yo comencé a cobrar fuerzas hasta que un día logré verme saludable. Y la enfermedad comenzó a desaparecerse, a desaparecerse, a desaparecerse, hasta que pude ser libre de los problemas respiratorios. De vez en cuando, ¿sabe? De vez en cuando. Esta semana quiso aparecer por ahí y estaba como queriendo moquear. Y recuerdo que le dije, te vas en el nombre de Jesús. No te necesito ni te quiero. Por la llaga del Señor Jesucristo yo he sido curada y sanada. No te necesito ni te quiero. Así que te vas. ¿Sabes? Si otro día amanecí sin nada, yo dije, pero esto se fue, esto funciona, qué bueno. Sí, funciona, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Porque la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, cuando se confiesa con confianza, cuando se confiesa correctamente, actúa correctamente. El problema está cuando la palabra no confesada confiadamente, pues la palabra no puede actuar coherentemente, porque lo estamos confesando de una manera, ay, bueno, Señor, si es tu voluntad, bueno, Señor, a ver si es posible, porque yo veo que tú sanas a unos y a otros no. Esa palabra no va a traer un resultado positivo a la vida de nosotros. Te vas a mantener firme, firme. Por tu llaga yo fui curada, por tu llaga yo fui sanada. La Biblia dice que tú enviaste la palabra y la palabra lo sanó, lo sanó, lo sanó, y yo me apropio de esa palabra para mí. Tu palabra dice que esta prueba, que esta situación que estoy viviendo es humana y que así con la prueba me da juntamente la salida. Me diste juntamente la salida, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y ahí te mantienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el resultado a tu oración tú la veas hecha realidad en tu vida o en la vida de la persona por la cual tú estás orando. Dios te bendiga, Dios te guarde.